En esta historia de ficción, todo empezó al lado de un contenedor, en una tarde tan fría que hasta el hambre parecía doler menos que el cansancio. Un gato gris, flaco y malherido, acababa de perder una pelea absurda contra 3 perros por un pedazo de embutido seco, y mientras se arrastraba hacia unos arbustos, entendió algo peor que la derrota. Sintió que ya no tenía fuerzas ni para seguir huyendo. Lo que no podía saber era que, cuando una vida está a punto de apagarse, a veces basta con que alguien muy pequeño se niegue a pasar de largo para que todo cambie. Cuéntenos en los comentarios si usted alguna vez rescató a alguien cuando parecía imposible ayudar, y si esta historia le toca desde el comienzo, deje su like y suscríbase. El gato quedó tendido junto a la tierra helada, respirando a tirones. Ya no quería comida, ya no quería pelear, ya no quería ni siquiera moverse. Le ardía el costado, sentía la sangre pegada al pelo y apenas lograba mantener un ojo entreabierto. Para un animal callejero, el dolor no tenía nada de heroico, solo era eso, dolor. Un final lento junto a la basura, mientras la ciudad seguía de largo. Entonces apareció una voz. Era una niña de unos 6 años, con las mejillas rojas por el frío y las manos desnudas, porque en alguna parte había perdido los guantes otra vez. Se detuvo frente al arbusto, inclinó la cabeza y lo miró con la seriedad con que los niños miran lo que los adultos ya no ven. «Qué bonito está usted», pensó ella sin decirlo exactamente así, porque a esa edad todavía no sabía ponerles nombre a ciertas ternuras. Solo se agachó, acarició con mucho cuidado el lomo enmarañado y murmuró con asombro que era un gato muy peludo, muy bonito, demasiado bonito para estar tirado ahí. El animal abrió apenas un ojo y volvió a cerrarlo. Otras veces, al sentir el olor humano, habría salido disparado, pero aquella tarde no quiso. Si venía una patada, que viniera. Si venía otro golpe, que terminara todo de una vez, ya no le importaba. La niña intentó levantarlo, y el gato lanzó un maullido desgarrado, tan humano en su sufrimiento que la pequeña se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. No había querido lastimarlo. Le temblaron los dedos al ver que le había quedado sangre en la piel. «Espere aquí», dijo con un nudo en la garganta, como si el animal pudiera obedecerla. «No se vaya, voy por mi mamá». Su mamá se llamaba Lucía. A esa hora estaba terminando de trapear el último pasillo del edificio donde trabajaba por las tardes. Por la mañana barría patios, levantaba bolsas de basura, quitaba nieve o barro, según la temporada. Por la noche limpiaba escaleras y descansos para juntar unas monedas extra. No era la clase de vida que soñó cuando era joven, pero era la vida que le había tocado defender. Abril entró corriendo al edificio, agitada, con la respiración cortada y la mano manchada. Lucía soltó el trapeador de inmediato. Pensó que su hija se había herido. Se arrodilló, le tomó la mano, la revisó por todos lados y solo después entendió, por el temblor de la niña, que aquella sangre no era suya. «Mamá, hay un gatito». «Está muy mal. Creo que se va a morir». Lucía cerró los ojos un segundo. No porque no quisiera ayudar, sino porque ya conocía demasiado bien a su hija. Antes habían rescatado 2 cachorros que terminaron en casas ajenas, un perro perdido al que lograron encontrarle dueño, y hasta un palomo con el ala lastimada que pasó medio verano instalado cerca de la ventana. Abril no fingía compasión. La sentía de verdad, y Lucía, por más cansada que estuviera, no había logrado endurecerla.
La siguió hasta el contenedor. El gato seguía allí, encogido sobre sí mismo, como si hasta respirar fuera una derrota. Lucía se agachó y lo examinó con cuidado. Había visto bastante miseria como para reconocer cuándo un animal estaba grave. La herida del costado no era superficial. Además, uno de los golpes debía de haberle alcanzado algo por dentro, porque el cuerpo entero del gato reaccionaba con espasmos breves y temblorosos. Abril, que observaba en silencio, dijo lo que para ella era lo más obvio del mundo. Hay que llevarlo con nosotras. Lucía soltó una risa corta, cansada, sin alegría. Con nosotras, dijo, como si ese, con nosotras, fuera una casa de verdad y no un cuartito húmedo en un semisótano prestado por el consorcio mientras durara su trabajo. Como si no existiera don Raúl, el encargado nuevo, que ya les había advertido más de una vez que no quería animales merodeando por el subsuelo. Como si las reglas les hubieran servido alguna vez de refugio. Abril bajó la mirada, pero no lloró todavía. Solo preguntó, casi en un susurro, si entonces iban a dejarlo ahí. Y esa pregunta le dolió más a Lucía que el cansancio en la espalda, porque una cosa era ser pobre. Otra muy distinta era enseñar a su hija a mirar hacia otro lado. Maldito sea don Raúl, pensó, y maldita la gente que solo entiende el orden cuando no le toca sufrir a nadie. Con infinita delicadeza envolvió al gato en una manta vieja que llevaba en la bolsa de útiles y lo levantó. El animal volvió a gemir, pero ya no se resistió, tal vez por el agotamiento. Tal vez porque, incluso en su dolor, notó que aquellas manos no querían hacerle daño. Bajaron al semisótano de la vieja construcción. La luz de la escalera parpadeaba. El olor a humedad era fuerte. Su hogar era una habitación pequeña donde cabían apenas un sofá-cama, una mesa, un refrigerador antiguo, una cocinita eléctrica y un escritorio en el que Abril dibujaba y aprendía a leer. El baño estaba al fondo del pasillo común, después de unas tuberías que siempre goteaban y de unas cajas que nadie retiraba jamás. No era lugar para criar una hija, mucho menos para tener un gato. Pero a veces la vida no le pregunta a nadie cuál es el lugar correcto. Lucía acostó al animal dentro de una caja vacía de alfajores que Abril había rescatado días antes por si servía para algo. La niña era así. Guardaba cintas, botones, latitas, papeles de colores y cajas limpias con la fe de quien cree que toda cosa puede tener una segunda oportunidad. Y en cierto modo, aquella noche, la caja iba a sostener justamente eso. Lo limpiaron como pudieron. Lucía lavó la herida, retiró la sangre seca, improvisó un lugar tibio junto al radiador y prohibió tocarlo más. Abril quiso darle leche. Lucía negó con la cabeza. No ahora. Primero tiene que seguir respirando. La niña se sentó al lado de la caja y se quedó mirándolo en silencio, como quien hace guardia. Después, muy seria, leyó la palabra impresa en el cartón y anunció que el gato se llamaría Alfajor. Lucía sonrió por primera vez en el día. Si sobrevive, dijo, tendrá nombre de goloso. Abril respondió que iba a sobrevivir porque ella ya se lo había dicho. Pero de madrugada, mientras su hija dormía abrazada a una almohada gastada, Lucía permaneció despierta mirando la silueta inmóvil del gato. Sabía que necesitaba un veterinario. También sabía que apenas había logrado ahorrar para comprarle a Abril unas botas de invierno que tanta falta le hacían. Eran meses de contar monedas, comparar precios y hacer rendir lo imposible. Sin embargo,
por mucho que sacara cuentas, había decisiones que no cabían en un cálculo. No iba a tirar al gato. No iba a verlo morir pudiendo intentar algo. Y tampoco iba a explicarle a su hija al día siguiente, porque la compasión servía solo cuando no costaba nada. A la mañana siguiente dejó a Abril en el jardín de infancia y llevó a Alfajor a la clínica veterinaria más cercana. El gato casi no reaccionaba. Respiraba con dificultad. De vez en cuando se quejaba bajito y volvía a quedar inmóvil. Lucía sintió que cargaba algo más frágil que un animal, una última posibilidad. El veterinario de turno era un hombre alto, de voz serena, ojeras de trabajo y manos cuidadosas. Se llamaba Mateo. Examinó al gato con atención, pidió una radiografía, revisó la herida y habló sin rodeos. Había que intervenirlo cuanto antes. Lucía tragó saliva antes de preguntar el precio. Sacó del bolso el dinero de las botas. Lo puso sobre la mesa como quien entrega un pequeño tesoro. Mateo la miró. Luego miró otra vez al gato y por último la reconoció. No de nombre, de esfuerzo. La había visto muchas veces entrando al edificio donde él vivía, subiendo escaleras con un balde en una mano y una escoba en la otra, limpiando descansos cuando la mayoría regresaba a casa y ya no miraba a nadie. Recordó sus ojos grises, agotados y atentos al mismo tiempo. Recordó haber pensado más de una vez que esa mujer parecía demasiado joven para caminar con una tristeza tan vieja. Cuando ella dijo que el gato no era suyo, que su hija lo había encontrado junto a la basura y que había pasado la noche entera luchando por no perderlo, Mateo entendió más de lo que Lucía había contado. Guardó el dinero en la mano de ella y negó despacio. «Buscaremos la forma», dijo. «No se preocupe por esto ahora». Lucía quiso insistir, pero él ya estaba llamando al asistente para preparar la cirugía. Por primera vez en mucho tiempo, algo bueno sucedía sin pedirle un precio por adelantado. Salió de la clínica con las manos vacías y el pecho extrañamente liviano. Caminó despacio por la calle húmeda, entre árboles sin hojas y autos salpicando agua sucia, y el recuerdo le cayó encima sin aviso. No era casual. Cada vez que la vida le ofrecía un respiro, también parecía obligarla a mirar hacia atrás. Lucía no siempre había sido la mujer que limpiaba escaleras y vivía debajo de ellas. De niña recorrió medio país detrás de los traslados de su padre, que era militar. Cambió tantas veces de escuela que aprendió a despedirse antes incluso de sentirse parte de un lugar. Su madre, bibliotecaria en todas partes y en ninguna, trataba de volver hogar cualquier vivienda temporal. Su padre quería para ella una profesión estable, respetable, segura, médico, maestra, contadora. Lo que fuera menos incierto que el periodismo, que era precisamente lo que a Lucía le fascinaba. Quería escribir, quería contar historias. Quería ir donde ocurrían las cosas y no quedarse siempre mirando desde la ventana. Entró a la carrera con enorme esfuerzo. No obtuvo beca completa, así que su padre pagó la matrícula a regañadientes, aunque en el fondo estaba orgulloso de que su hija hubiera defendido su decisión. Luego él salió a una comisión de trabajo y no volvió. La noticia rompió algo irremediable en la casa. Su madre enfermó de golpe, como si el cuerpo hubiera entendido antes que nadie que ya no podía sostener tanta ausencia. En menos de un año, Lucía enterró a los dos. A partir de ahí, todo empezó a resbalar. El departamento donde vivían pertenecía a la institución de su padre. Le dieron un plazo breve para desocuparlo. Los parientes llamaron, prometieron, lamentaron, aconsejaron, pero casi ninguno apareció cuando hubo que cargar cajas o pagar deudas.
Lucía consiguió un cuarto en una residencia estudiantil. Empezó a trabajar de noche como mesera en un bar y siguió yendo a clases de día, con la cabeza nublada por el sueño y el cuerpo cada vez más vencido. La alumna brillante se volvió una estudiante que apenas llegaba a entregar lo mínimo. Después aumentaron la matrícula. Después ya no pudo cubrirla. Después la llamaron a la oficina administrativa para decirle, con el tono limpio de quienes nunca se rompen, que entendían su situación, pero que sin el pago no podían sostener su inscripción. La expulsaron de la carrera en tercer año. También perdió la residencia. Una compañera la alojó unos meses. Lucía siguió trabajando en el bar y se juró que volvería a estudiar apenas lograra ahorrar. Fue entonces cuando apareció Bruno. No parecía peligroso. Esa había sido la primera trampa. Era amable, atento, sabía escuchar y tenía esa manera de mirar a Lucía como si de verdad la viera entera y no solo cansada. Iba al bar una vez por semana, se sentaba siempre en el mismo rincón y no actuaba como los otros hombres. La esperó a la salida más de una vez. Le llevó café en noches largas. La hizo reír cuando ella ya casi había olvidado cómo. Lucía creyó que su mala racha por fin estaba cediendo. Se mudó con él a un pequeño apartamento. Bruno esquivaba las preguntas sobre su trabajo con bromas torpes y sonrisas encantadoras. Al principio eso pareció un detalle menor. Después se volvió una inquietud. Más tarde, un miedo. Lucía insistió en que se apartara de lo que fuera que hacía. Bruno la abrazaba, le decía que no se preocupara, que todo estaba bajo control, que él sabía cuidarse. Luego lo mataron en un ajuste entre gente con la que no debió involucrarse jamás. Lucía se enteró de la verdad en una oficina policial. El apartamento, que no le pertenecía realmente, volvió a manos del Estado. Otra vez quedó sin casa, otra vez con una bolsa de ropa, algunos papeles, y la sensación de que la vida la había empujado fuera del borde. Una compañera del bar, Paola, la recibió durante un tiempo. Después empezó a celarla por tonterías, a sospechar de ella sin motivo, a verla como una amenaza donde no la había. Una noche desapareció la billetera de la administradora del local. La encontraron entre las cosas de Lucía. Ella juró que no había sido, lloró, suplicó, pero ya estaba decidido. La echaron sin pagarle el mes. Y en la sonrisa de Paola, al fondo del pasillo, entendió lo que no podía demostrar. Poco después, se desmayó en la calle. En el hospital le dijeron que estaba embarazada. Lucía no lo celebró. Tampoco lo aceptó de inmediato. Lo único que sintió fue pánico. No tenía casa, no tenía trabajo estable, no tenía a quién llamar. Lloró de rabia y de miedo, y cuando el médico le sugirió que todavía estaba a tiempo de decidir, pensó que tal vez ese era el único control que le quedaba sobre su vida. Pero el día en que debía ir a la clínica, mientras esperaba el cambio del semáforo, un niño pequeño soltó la mano de su madre y corrió detrás de una pelota que rodó hacia la avenida. Todo pasó en segundos. Lucía alcanzó a sujetarlo por la chamarra justo antes de que pisara la calle. La madre llegó pálida, temblando, apretó al niño contra el pecho y la miró con el horror vivo de quien casi pierde el centro del mundo. Esa imagen la siguió varias cuadras. Cuando estaba por entrar al hospital, se detuvo, no por culpa, no por religión, no por mandato ajeno. Se detuvo porque por primera vez sintió con toda claridad que dentro de ella no había un problema, sino una vida que dependía por completo de su decisión. Y aunque todavía no supiera cómo,
entendió que no iba a interrumpirla. Dio media vuelta. El futuro no se volvió más sencillo por eso, al contrario. La habitación que alquilaba se inundó por la rotura de una tubería justo el día en que volvió de una entrevista laboral fallida. Los vecinos exigieron dinero por los daños. La dueña la responsabilizó de todo y le pidió que se marchara. Esa noche, con el vientre apenas insinuándose bajo el abrigo, Lucía fue a dar a la terminal de autobuses. Se sentó en una banca, abrazó la mochila y se preguntó qué clase de madre empieza así. A su lado se sentó una mujer mayor, de manos duras y voz franca. Se llamaba Doña Mercedes. Venía de visitar a una hermana y se quejaba, sin dramatismo, de que la pensión no le alcanzaba y aún tenía que seguir trabajando como encargada de limpieza en un complejo habitacional del sur. Habló mucho. Lucía escuchó al principio por educación y terminó contándole, sin saber por qué, casi toda su vida. Doña Mercedes la observó largo rato. No era de confiar rápido en extraños, dijo, pero había rostros que le inspiraban más verdad que cualquier documento. Le contó que en el edificio donde trabajaba había un cuartito destinado al personal de mantenimiento y que justo faltaba una persona para cubrir una zona. Si Lucía de verdad estaba dispuesta, podían viajar juntas. No prometía lujo, solo techo y una oportunidad. Lucía aceptó. Así llegó a aquella ciudad del sur donde noviembre todavía sabía a nieve vieja y a humo húmedo. El jefe de mantenimiento, don Ernesto, la recibió gracias a la recomendación de doña Mercedes. Al principio, la puso a barrer patios, limpiar hojas, mover bolsas, palear hielo. Cuando el embarazo se hizo evidente, empezó a gritarle que estaba loca por cargar peso en ese estado. Después, refunfuñando, la pasó a la oficina para ayudar con papeles y reclamos. Bajo sus maneras bruscas había un fondo de decencia que Lucía nunca olvidó. Abril nació poco después. Doña Mercedes fue quien la acompañó, quien le llevó comida, quien cargó a la bebé cuando Lucía debía hacer un trámite, quien le enseñó a improvisar cunas, a coser ropa usada, a no avergonzarse por recibir ayuda. Pero el tiempo hizo lo suyo. La anciana murió. Meses más tarde, don Ernesto enfermó y dejó el puesto. La nueva administración revisó todo con ojos de lápiz y reglamento. Descubrieron que Lucía ya no cumplía exactamente la función por la que tenía derecho a ese cuarto. Le dieron a elegir, volver al trabajo pesado o marcharse. Lucía volvió, con una niña pequeña, con el cuerpo cansado. Con un futuro corto de respuestas. Sobrevivió como pudo. Sumó horas limpiando pasillos por las noches. Comió menos de una vez para que a Abril no le faltara leche o zapatos. Aprendió a arreglar cierres, a zurcir medias, a inventar meriendas con muy poco. Y en todo ese tiempo, si algo cuidó con ferocidad, fue que su hija no perdiera la ternura. Por eso, cuando Abril encontró a Alfajor junto al contenedor, Lucía no pudo negarse del todo. 2 días después, el gato salió de la cirugía. Mateo estaba de guardia cuando ellas fueron a recogerlo. Explicó con paciencia los cuidados, las medicinas, el tiempo de reposo y la necesidad de mantenerlo abrigado. Abril escuchaba con una atención solemne, como si le estuvieran entregando una misión diplomática. Lucía, mientras tanto, no podía dejar de agradecer. Mateo fingió restarle importancia. Hasta consiguió una transportadora vieja que alguien había donado a la clínica. Dijo que de otra forma el gato iba a viajar incómodo. Lo dijo con tanta naturalidad que Lucía entendió que no era un gesto aislado. Era una forma de ser. Alfajor, por su parte, entró a la transportadora como si aceptara un pacto. De regreso al semisótano,
Abril casi no cabía en sí de alegría. Había temido que su madre inventara alguna excusa para decirle que el gato no sobrevivió. Verlo vivo, vendado y todavía un poco aturdido, fue para ella la confirmación de que el mundo a veces también concedía milagros pequeños. Lucía se repitió que sería temporal. Lo cuidaría hasta que sanara y luego encontrarían la forma de dejarlo libre otra vez o de buscarle un hogar. Eso se repetía con la disciplina de quien intenta no encariñarse con lo que quizá no podrá conservar. Pero los animales, como ciertas personas, no preguntan si tienen permitido volverse indispensables. Alfajor resultó ser un gato inteligente, silencioso y agradecido de una manera muy concreta. Cuando empezó a recuperarse, aprendió enseguida dónde dormir, dónde no meterse y en qué momentos esconderse si escuchaba pasos ajenos en el pasillo. En las noches, salía un rato por el subsuelo, cazaba ratones y luego los dejaba cerca de la puerta como quien paga renta. Lucía se horrorizaba. Abril lo felicitaba. El gato parecía no entender por qué una se llevaba las manos a la cabeza y la otra le acariciaba la frente con orgullo. Durante un tiempo funcionó, hasta que don Raúl lo vio. Fue una mañana tonta, de esas en que todo sale mal por un descuido mínimo. Abril olvidó echar llave. El administrador abrió sin tocar, como solía hacer cuando quería dejar claro que ese espacio no les pertenecía. Y allí estaba el gato, enorme ya, dormido junto a la niña sobre el sofá. Don Raúl salió de la habitación bufando, como si hubiera descubierto un crimen. Encontró a Lucía quitando nieve de la vereda y le anunció, a gritos, que antes de la noche el animal debía desaparecer. Habló de higiene, de reglamentos, de denuncias, de faltas graves. Lucía quiso pedirle tiempo, explicarle que el gato no molestaba, que estaba sano, que su hija se había encariñado, pero la cara del hombre dejó claro que no tenía sentido. Aún así, lo peor no fue su griterío. Lo peor fue que esa misma tarde la llamaron a la oficina administrativa y le comunicaron que debía dejar la habitación en una semana. Dijeron además que prescindirían de sus servicios porque necesitaban fuerza masculina para esa zona y porque ya tenían a alguien dispuesto a trabajar por menos. Lucía salió de ahí con las piernas temblando. Era otra vez la misma historia. Cuando por fin lograba sostener algo, aparecía alguien dispuesto a quitárselo con una firma o un capricho. Buscó habitaciones baratas. Casi todas estaban lejos, húmedas o llenas de gente problemática. La única que pudo reservar quedaba en la periferia, en una casa desvencijada donde nadie le daba buena espina. Aún así, no tenía margen para elegir. Esa noche, mientras empacaba su ropa en cajas recicladas, Abril preguntó si Alfajor iría con ellas. Lucía respondió que sí sin pensarlo. Si ya iban a empezar de cero otra vez, al menos no lo harían dejando atrás a quien también habían salvado. Le quedaba un último turno de limpieza en el edificio donde vivía Mateo. Lo hizo con un nudo en la garganta. Tallaba los escalones con rabia contenida, pensando en el traslado, en el jardín de infancia de Abril, en el nuevo recorrido, en el frío, en el dinero que no alcanzaba. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. Era Mateo. Bastó mirarla un segundo para notar que algo estaba mal. Lucía intentó decir que nada, pero la palabra se le quebró apenas salió. Y como a veces la dignidad solo aguanta hasta que alguien pregunta con verdadera atención, terminó llorando en mitad del descanso. Mateo no le dijo, cálmese, ni todo estará bien. Hizo algo mucho más útil.
Le quitó el trapeador de la mano y la invitó a su departamento a tomar té. En la cocina, entre una taza caliente, el ruido del hervidor y una mesa demasiado grande para una sola persona, Lucía contó su historia, no toda de golpe, a pedazos. Lo suficiente para que Mateo entendiera por qué la palabra mudanza en su boca sonaba más a exilio que a cambio de domicilio. Él la escuchó sin interrumpir demasiado. Luego respiró hondo, miró hacia la ventana como quien pelea con una idea extraña y finalmente habló. Vivía solo desde hacía años. Su esposa, Clara, había muerto un mes después de la boda en un accidente que aún le dejaba la voz apagada al recordarlo. Trabajaba demasiado. Comía cualquier cosa. Volvía a casa y el silencio lo recibía como una costumbre mala. No necesitaba una sirvienta, dijo, aunque usó esa palabra torpemente al principio, y enseguida la corrigió. Necesitaba compañía limpia, vida en la casa, alguien que aceptara vivir allí con su hija, a cambio de ayudar con el orden, la comida y lo cotidiano. Él pagaría un sueldo, les daría una habitación propia. Y si el tercer integrante del trato era el gato, entonces también habría lugar para el gato. Lucía lo miró como si no supiera si estaba ante una salvación o una locura. Vivir con un hombre que apenas conocía podía ser un error inmenso. Pero irse a aquella pieza de la periferia con una niña y un gato, quizá era un error todavía mayor. Además, había algo en Mateo que no olía a peligro. No era un carisma brillante, ni una simpatía conquistadora. Era una clase de bondad cansada, discreta, casi tímida. Lucía puso una sola condición. No eran dos. Eran tres. Mateo sonrió por primera vez con verdadera alegría en toda la conversación. Dijo que entonces serían 4 con él. Esa misma noche llevó unas cuantas cajas en su auto. Abril, al ver la habitación que tendrían, se quedó muda un instante. No era lujosa. Pero tenía una cama de verdad, una ventana por donde entraba luz, paredes secas y espacio suficiente para respirar sin tropezar con todo. Para una niña que había crecido en un semisótano, aquello era casi otro planeta. Alfajor hizo una inspección minuciosa. Olfateó muebles, esquinas, cortinas, patas de sillas. Después se instaló en medio de la sala, con la dignidad de quien acepta un reino nuevo. Por unas horas, Lucía sintió algo que ya casi no reconocía: alivio. A la mañana siguiente se levantó antes que todos y empezó a poner la casa en orden. Mateo era pulcro en lo básico, pero tenía el desorden triste de los hombres que viven solos demasiado tiempo. Ropa sobre una silla, frascos mal cerrados, polvo en lugares altos, horarios torcidos, una nevera que mezclaba comida para 2 días con absoluta falta de entusiasmo. Lucía trabajó con gusto. No porque quisiera ganarse el lugar, sino porque hacía años que no arreglaba un espacio, pensando que quizá duraría. A media mañana sonó la puerta. Era la madre de Mateo. Se llamaba Beatriz y entró con el gesto de quien considera que todas las puertas del mundo deberían abrirse para ella. Llevaba maquillaje fuerte, abrigo llamativo y la energía de esas mujeres que convierten cada visita en una inspección. Encontró a Lucía cargando una alfombra y la miró como si acabara de descubrir una estafa. Mateo le había mencionado que su madre podía ser complicada. Se quedó corto. Beatriz llamó a su hijo de inmediato. Preguntó quién era aquella mujer, qué hacía en el apartamento
¿Desde cuándo él necesitaba empleada doméstica y, sobre todo, en qué momento había perdido el juicio? Mateo, ocupado en la clínica, respondió con sequedad que Lucía trabajaba para él y que la respetara. A Beatriz eso no la tranquilizó, solo le dio una razón nueva para indignarse. Mientras Lucía sacudía la alfombra en el patio, Beatriz recorrió la casa, abrió puertas y en la habitación de invitadas encontró lo que más le escandalizó: un gato gris enorme dormido en la cama, juguetes infantiles apilados en una esquina y la evidencia clarísima de que no se trataba de una empleada que iba unas horas, sino de una mujer instalada con todo y criatura. Su reacción fue furiosa. Agarró una escoba y trató de ahuyentar a Alfajor, que se erizó al instante y desapareció debajo de la cama, lanzando un bufido profundo. En ese momento regresó Lucía y se encontró a la señora casi arrastrándose por el suelo, armada con la escoba, peleando con un gato ofendido. La escena habría sido cómica si no dejara ver algo más serio. Beatriz no estaba dispuesta a tolerarlas. Cuando Mateo volvió esa tarde, tuvo que plantarse frente a su madre y marcar un límite que debió marcar hacía años. Le dijo que Lucía y Abril iban a vivir allí, que él había tomado esa decisión y que si quería seguir visitándolo, tendría que aceptar su vida sin administrarla. Beatriz se fue herida y enfadada. Lucía, sentada en el sofá con Alfajor aún tenso a su lado, murmuró que aquello había sido demasiado. Mateo contestó que lo demasiado llevaba años instalándose en su vida cada vez que su madre aparecía. Y así, casi sin proponérselo, empezó entre ellos una confianza distinta. Por las noches hablaban mucho después de acostar a Abril. El té se enfriaba en las tazas y la cocina se quedaba pequeña para todo lo que iba saliendo. Lucía conoció entonces la otra mitad de la soledad de Mateo. Él y Clara se habían amado de verdad. Se conocieron en la universidad, compartían el amor por los animales y soñaban con abrir una clínica propia. Beatriz nunca aprobó la relación. Tenía para su hijo otro proyecto, otra nuera, otra vida. Hizo comentarios, interfirió, dramatizó enfermedades. Llegó a presentarse en la casa de los recién casados a horas absurdas, solo para supervisar si Clara era buena esposa. Mateo la enfrentó cuanto pudo, pero nunca terminó de cortar el cordón que ella usaba como soga. Cuando Clara murió, él se quebró. Y Beatriz, incapaz de acompañar el dolor sin ocuparlo, intentó reacomodar enseguida la vida de su hijo. Desde entonces Mateo vivía con una mezcla de culpa, cansancio y una ternura guardada que nadie había vuelto a tocar. Lucía lo escuchaba sin interrumpir. A veces decía poco, pero su manera de escuchar era tan entera que Mateo empezó a esperar esas conversaciones como se espera una luz fija después de mucho invierno. Abril, mientras tanto, se acostumbró rápido a la nueva casa. Le gustaba que la cocina oliera a comida de verdad, que hubiera una mesa donde hacer tareas, que Mateo la llevara al jardín algunas mañanas y que Alfajor ahora tuviera ventanas desde las cuales vigilar el mundo con autoridad. El gato también había decidido algo. Ese era su sitio. Por las noches dormía a veces junto a la cama de la niña y otras a los pies del sofá donde Mateo se quedaba leyendo. Parecía entender, mejor que nadie, que la casa estaba aprendiendo a ser familia, pero la felicidad rara vez entra sin resistencia. Lucía siguió con su trabajo de limpieza fuera de casa porque no confiaba en depender por completo de nadie. Mateo se enfurecía al verla volver con las manos heladas y la espalda rota, no porque desvalorizara su esfuerzo. Al contrario,
Le dolía que ella viviera siempre como si el suelo pudiera abrirse otra vez bajo sus pies. Lucía contestaba que la vida le había enseñado a no acomodarse demasiado a lo bueno, porque a veces lo bueno se iba sin avisar. La discusión, que empezó por un balde, terminó diciendo otra cosa. Mateo soltó, al fin, que no quería que ella y Abril se fueran nunca, que no las veía como una solución práctica, ni como una deuda de gratitud por haber llevado un gato a la clínica. Que pensaba en Lucía demasiado, que su día cambiaba si la oía reír al otro lado del pasillo, que el apartamento, desde que ellas estaban, ya no parecía un lugar prestado, sino una casa. Lucía se quedó inmóvil. El miedo le habló primero. Dijo que él se confundía, que tal vez veía en ella algo de Clara, que un agradecimiento no era amor, que ella tenía una hija, un pasado roto, una vida difícil. Mateo negó todo con una urgencia casi dolorosa. Sí, había cosas en Lucía que le recordaban a Clara. La compasión hacia los animales, una cierta forma de apoyar la barbilla al escuchar, la intensidad tranquila con que miraba los problemas, pero eso no era el centro. Lo central era que Lucía era Lucía y que él nunca había conocido a alguien que siguiera siendo tan suave sin haberse vuelto débil después de tanto golpe. Ella no respondió enseguida. Le preguntó solo una cosa, con la voz más baja que la vergüenza. Si confiaba en él, iba a volver a romperse. Mateo la abrazó como si cuidara una herida antigua. Esa noche no prometieron eternidades, prometieron algo más serio, no mentirse. Pasó el tiempo y llegó diciembre. Prepararon juntos la Navidad y después el Año Nuevo. Lucía cocinó más de lo habitual. Mateo y Abril decoraron el árbol con una dedicación que habría emocionado a cualquier almacén navideño. Alfajor naturalmente consideró el árbol una provocación personal. Lo estudió durante horas, calculó distancias, probó saltos, tensó adornos con la pata y recibió varias advertencias que decidió ignorar. Beatriz llamó varias veces para invitar a Mateo a cenar con una vieja amiga y con la hija de esa amiga, una mujer llamada Regina, a la que llevaba años intentando imponerle como pareja ideal. Mateo inventó excusas, cortó rápido y prefirió no decir todavía que pensaba pasar la noche con Lucía, Abril y un gato capaz de tumbar un pino navideño. La escena que siguió quedaría en la memoria de todos. Faltaba poco para la medianoche cuando Abril, ya en pijama, se acomodó entre Lucía y Mateo y dijo que tenía un deseo especial. Sabía perfectamente que los esquíes que había pedido estaban escondidos en el armario. Los había visto. Pero ese no era el deseo importante. Lo que de verdad quería pedir era que ellos tres se quedaran juntos para siempre. Mateo y Lucía se miraron. Ninguno se atrevió a decir que el mismo deseo acababa de formarse en silencio dentro de los dos. En ese instante se oyó un crujido terrible. El árbol se inclinó con una lentitud casi teatral y terminó en el suelo mientras Alfajor aparecía en la cima, petrificado por su propia hazaña. Abril lanzó un gritito. Lucía se echó a reír. Mateo afirmó, muy serio, que claramente había faltado fijarlo también al techo. Fue el primer año nuevo en muchos años que ninguno de ellos recibió con miedo. Pocas semanas después, Mateo le pidió matrimonio a Lucía. Ella quiso decir que ya no estaba para vestido blanco ni cuentos, que la vida le había enseñado otra cosa. Mateo respondió que precisamente por todo lo vivido, merecía una celebración limpia, aunque fuera pequeña.
Beatriz reaccionó como si le hubieran anunciado una tragedia familiar. Dijo barbaridades sobre Lucía, sobre su pasado, sobre Abril. Mateo la frenó en seco. Si no podía respetar a la mujer que amaba, no tenía lugar en la boda. Y Beatriz, fiel a sí misma, no fue. Se casaron igual. Fue una ceremonia sencilla, luminosa, con pocos invitados, colegas de la clínica, 2 vecinos cercanos, un par de amigos verdaderos. Lucía no tenía casi a nadie propio que sentar de su lado, pero por primera vez eso no se sintió como una humillación, sino como un vacío que la vida empezaba a llenar de otro modo. Abril se movía de un lado a otro con la emoción de quien por fin ve materializarse lo que soñó en voz alta. Ese día llamó papá a Mateo sin darse cuenta, y él, al oírla, tuvo que mirar hacia otro lado un segundo para que no se le quebrara la cara. Después del matrimonio, Lucía quiso trabajar también fuera de casa. En la clínica se liberó un puesto en recepción y la aceptaron. Aprendió rápido, trató bien a todos, organizó horarios, calmó dueños histéricos y empezó a ganarse el cariño de quienes llegaban con perros nerviosos, gatos ofendidos o aves heridas. Mateo se sentía orgulloso de verla allí. Además, Lucía abrió un blog sobre animales. Al principio lo hacía por gusto, subiendo anécdotas de alfajor, pequeños consejos de cuidado y escenas tiernas de rescates. Sin proponérselo mucho, el blog empezó a crecer. A la gente le gustaba la honestidad con que hablaba, la forma de contar sin solemnidad y, por supuesto, el porte insolente del gran gato gris que aparecía en casi todas las publicaciones. Parecía que por fin la vida se había decidido a aflojar. Pero Beatriz no había terminado de intervenir. Una mañana de domingo llegó al apartamento con una sonrisa que Lucía no le conocía. Traía un pastel, un conejo de peluche para Abril y un tono amable casi exagerado. Dijo que quería hablar, arreglar las cosas, empezar de nuevo. Mateo estaba de turno en la clínica. Lucía, aunque desconfiada, no quiso cerrarle la puerta. Tal vez, pensó, las personas también cambian cuando la soledad les muestra su cara. Abril salió a saludar con el gato detrás. Beatriz forzó dulzura. Se dejó llamar por su nombre en lugar de explicar todavía quién era. Se quitó los zapatos porque la niña, frunciendo el ceño, le indicó que en la casa había que entrar con pantuflas. Y aunque a la señora le irritó recibir órdenes de una niña, se contuvo. En la cocina, Lucía sirvió té. Al ir a buscar el bolso que Beatriz había dejado en la entrada, vio por el espejo un gesto mínimo y helado. La mujer vació unas gotas de un frasquito en la taza de Lucía. No gritó. No la enfrentó. El miedo a veces vuelve a una persona extrañamente lúcida. Regresó con el bolso. Inventó que tal vez uno de los tacos del zapato estaba roto y consiguió que Beatriz se levantara a revisar. En esos segundos cambió las tazas. Volvieron a sentarse. Beatriz tomó un sorbo. Lucía apenas rozó el borde de la suya. Durante unos instantes no pasó nada. Luego el rostro de la señora se tensó. Se llevó la mano a la garganta, dejó caer la cucharita y comenzó a ahogarse. Lucía llamó a emergencias temblando de pies a cabeza. Cuando los paramédicos llegaron, concluyeron enseguida que se trataba de una intoxicación severa. Llegó la policía, analizaron el frasco, todo apuntó a Beatriz. Ella había vertido el contenido, sus huellas estaban ahí, su intención aparente también. Mateo quedó devastado al enterarse, no solo por lo que esa acción decía sobre su madre,
sino porque Lucía, al contarle la verdad, confesó que había visto el movimiento en el espejo y solo había cambiado las tazas. Si Beatriz moría, Lucía cargaría con la culpa de no haber vaciado esa taza en el fregadero. Si vivía, saldría a la luz algo todavía más oscuro. Alguien había convencido a aquella mujer de intentar una traición monstruosa. La respuesta apareció cuando Mateo enfrentó a su madre en el hospital. Beatriz, pálida y asustada como nunca antes, terminó derrumbándose. No había querido matarse, ni quería realmente envenenar a Lucía, repitió entre lágrimas. Había sido una idea de Regina, la hija de su gran amiga, la misma mujer que ella llevaba años empujando hacia la vida de su hijo. Regina le había dado un supuesto preparado, que según dijo, despertaría en Lucía una conducta humillante, un arrebato vergonzoso que podrían usar para arruinar su matrimonio. Beatriz, ciega por su obsesión de separar a Mateo de Lucía, había aceptado participar. Lo que no sabía era que aquello no era un humillante brebaje de mentira, sino una sustancia letal. Mateo sintió una mezcla tan amarga de rabia y compasión que apenas pudo respirar. Beatriz había sido cruel, sí, pero también había sido usada por alguien capaz de cruzar un límite que ya no admitía disculpas. Fue a la policía. La investigación avanzó con dificultad al principio, porque Regina era inteligente, fría, y estaba acostumbrada a moverse con ventaja. Negó todo. Ridiculizó la versión de Beatriz. Dijo que la señora, en su odio a la nuera, había inventado un nombre para salvarse. Tal vez habría salido impune, de no ser porque apareció un hombre inesperado en la comisaría, un mecánico. Llevaba años cargando una culpa insoportable. Había alterado el auto de Clara, la primera esposa de Mateo, por encargo de una mujer que pagó bien y exigió discreción. Había conservado una grabación vieja de aquella conversación, quizá por miedo, quizá porque incluso entonces supo que un día no podría seguir viviendo con eso. La mujer de la grabación era Regina. La pieza encajó de golpe y con una crueldad insoportable. Clara no había muerto por una desgracia inevitable. La habían mandado a matar. Regina, obsesionada desde joven con Mateo, incapaz de aceptar que él amara a otra persona, había decidido quitar del camino primero a una esposa y después intentar destruir a la siguiente. No importaba si Mateo terminaba con ella o no. Lo importante era que no fuera feliz con nadie más. Cuando lo supo, Beatriz envejeció en pocos días. Entendió que había defendido durante años a una víbora, que había despreciado a la mujer correcta, y que, por vanidad y control, casi se convertía en la herramienta perfecta para otra tragedia. Lloró como quizá no había llorado nunca, no por el castigo, sino por la vergüenza. Regina terminó condenada. Beatriz, en cambio, quedó viva, humillada y obligada a mirarse sin maquillaje moral por primera vez. Lucía no la perdonó de inmediato. El perdón verdadero no ocurre porque alguien lo exija, ni porque convenga. Pero cuando la señora salió del hospital 2 semanas después, Mateo y Lucía fueron a buscarla junto con Abril. Beatriz esperaba frialdad. Encontró algo peor y más limpio. Una oportunidad. Abril, que había pasado días tratando de entender quién era realmente aquella mujer que aparecía en conversaciones y silencios, la observó un buen rato antes de preguntar de frente si al final era o no era parte de la familia. Beatriz rompió a llorar ahí mismo. Dijo que, si la niña se lo permitía, le gustaría ser su abuela.
Ese día no se resolvió todo, pero algo dejó de estar congelado. Beatriz empezó a cambiar de un modo que no parecía actuación. Visitaba sin imponerse, llamaba para preguntar antes de ir, llevaba libros para Abril, aprendía a no opinar sobre lo que nadie le había preguntado y soportaba, con más dignidad de la esperada, el desdén vigilante de Alfajor, que jamás olvidó el episodio de la escoba. Poco a poco, Lucía descubrió que la mujer mandona y brillante, que antes ocupaba el aire, podía convertirse en alguien más pequeño, más humano y hasta más amable si por fin soltaba el personaje de dueña del destino ajeno. Un año después, la casa volvió a prepararse para otro nacimiento. Lucía estaba embarazada de un niño. Abril ya iba a la escuela y hablaba del bebé con una mezcla de orgullo y responsabilidad que enternecía a todos. Seguía ayudando en la clínica cuando podía y alimentando el blog, que ahora tenía miles de seguidores atentos a cada travesura de Alfajor. Fue entonces cuando recibió un mensaje extraño de un hombre que vivía en el extranjero y quería hablar precisamente del gato. Se llamaba Andrés. Contó que, años atrás, había viajado a aquella región para enterrar a su madre. Después del funeral, se quedó una noche en la vieja casa familiar y se desató un incendio por una falla eléctrica. Él dormía profundamente cuando un enorme gato gris se le subió al pecho maullando con desesperación. Gracias a eso, despertó. Rompió una ventana y salió antes de que el fuego avanzara. El gato saltó detrás de él. Una vecina lo reconoció de inmediato. Era el animal que su madre había recogido de cachorro cuando unos desconocidos lo arrojaron desde un auto. Lo había criado con devoción y el gato, según decían, no se apartaba de ella cuando enfermó. Andrés decidió llevarlo consigo a la capital, pero durante una escala en un hospedaje, alguien abrió la habitación y el animal desapareció. Lo buscó por todas partes. Nunca lo encontró. Pasaron los años, se mudó al extranjero. Y un día, navegando por casualidad, vio en el blog de Lucía a un gato idéntico, con una mancha blanca en el vientre con forma de corazón. No pedía que se lo devolvieran, solo quería saber si era el mismo. Lucía aceptó recibirlo, aunque a Abril no le gustó la idea en absoluto. Temió que fueran a llevarse a Alfajor. Mateo le aseguró que nadie lo apartaría de ellos. Cuando Andrés llegó, lo primero que hizo fue quedarse quieto frente al gato y pronunciar el nombre antiguo que aquel animal había tenido alguna vez. Alfajor levantó las orejas, lo miró largo rato y luego, para sorpresa de todos, se acercó a frotarse contra sus piernas. No hizo falta ninguna prueba más. Andrés cargó al gato con los ojos brillosos y dijo, con una sonrisa triste, que ahora entendía por qué el animal había sobrevivido tantas cosas. Siempre encontraba a tiempo quien lo quisiera bien. Conversaron un rato. Lucía y Mateo le contaron su sueño de abrir una clínica propia, aunque todavía faltaba mucho dinero para eso. Andrés escuchó con atención. No prometió nada. Se fue dejando regalos, una impresión amable y la certeza de que no pensaba reclamar al gato. Un mes después, llegó a la cuenta de Lucía una suma imposible para ellos. El mensaje era breve, para que ese rescatado siga rescatando vidas. Andrés insistió por teléfono en que no era caridad. Era una deuda íntima con su madre, con el gato que la acompañó hasta el final y con las personas que habían hecho posible que el animal encontrara un hogar de verdad. Ese dinero cambió el ritmo de sus planes. Poco después, nació el bebé. Abril quiso llamarlo Nicolás, porque le sonaba a nombre de niño bueno y fuerte. Mateo aceptó encantado.
Beatriz lloró al cargar a su nieto y abrazó también a Abril con la misma ternura, sin volver a marcar diferencias. Mateo inició los trámites de adopción para que la niña llevara legalmente su apellido. Lucía, al verlo firmar papeles con la seriedad con que otros firman juramentos, sintió que toda su vida anterior, con sus pérdidas y sus noches sin cama, no había desaparecido, pero por fin dejaba de perseguirla como una condena. La clínica propia abrió meses más tarde. No era grande, no tenía fachada lujosa ni equipos que deslumbraran a nadie, pero estaba limpia, bien pensada, hecha con amor y con la experiencia de quienes sabían lo que costaba cada ladrillo. La llamaron Clínica Alfajor, para diversión de algunos y emoción de casi todos. En la entrada, un ilustrador amigo pintó a un gato gris de mirada altiva y vientre con corazón blanco. Quienes conocían la historia sonreían al verlo. Quienes no, solo pensaban que era un logo simpático. A Alfajor naturalmente le tuvo sin cuidado el homenaje. Solo le interesó descubrir qué rincón sería suyo en el nuevo consultorio. Parecía que por fin el camino se había enderezado. Entonces, un día, llegó una carta desde prisión. La enviaba Regina. Lucía la abrió creyendo, quizá por ingenuidad o quizá por costumbre de esperar lo mejor demasiado tiempo, que tal vez contenía arrepentimiento. No lo contenía. Era veneno puro. Insultos, desprecio, promesas vagas de venganza, la misma obsesión descompuesta que había arruinado tantas vidas. Lucía terminó de leerla, la dobló con calma y la quemó sobre una bandeja metálica en la cocina. Cuando Mateo entró y preguntó qué se había quemado, ella respondió que solo papel viejo. No era mentira. A veces el rencor ajeno es justamente eso. Papel viejo que intenta arder dentro de uno si uno lo deja. Lucía decidió no contarle la carta. No por ocultamiento grave, sino porque comprendió algo que le costó media vida aprender. No todo mal merece alojamiento en la mesa familiar. Hay sombras que se vuelven más pequeñas cuando una no las convierte en centro. Con el tiempo, Abril creció rodeada de animales heridos que encontraban alivio, de un padre que la eligió con plena conciencia y de una madre que ya no caminaba mirando el suelo. Nicolás aprendió a gatear persiguiendo la cola de Alfajor. Beatriz se volvió de esas abuelas que llegan con comida y preguntas sinceras en vez de órdenes. Y Mateo, que durante años creyó que el amor traía siempre una pérdida escondida, empezó a descansar de verdad cuando cerraba la puerta de su casa. Tal vez por eso, cuando alguien preguntaba cómo había empezado todo, Lucía a veces miraba al gran gato gris dormido al sol y sonreía con incredulidad, porque la historia no había empezado el día de la boda, ni cuando abrieron la clínica, ni siquiera cuando Mateo le ofreció un cuarto. Había empezado junto a un contenedor, con un animal vencido, una niña sin guantes y una mujer cansada que pudo pasar de largo, pero no quiso. Y quizá eso sea lo más hondo de esta historia. Muchas vidas no cambian por un golpe de suerte, sino por un gesto pequeño que nadie aplaude en el momento. Alguien se agacha. Alguien carga lo herido, alguien decide no endurecerse del todo. Y entonces, sin ruido, el mundo se mueve un poco. Si usted reconoce en esta historia algo suyo o de alguien cercano, escríbalo en los comentarios. Deje su like, suscríbase y quédese para el próximo video que aparecerá en las pantallas finales. Porque a veces otra historia llega justo cuando uno todavía sigue pensando en la anterior.